la obra que presentamos aquí en Puebla es súper simple y lo platicábamos ayer que aunque es simple, es muy fuerte, tiene mucha emoción, porque lo que yo quiero hacer es representar el amor, el sacrificio que se tiene de un padre a un hijo en una familia, para poder hacer este viaje, ¿verdad? Para poder tener las fuerzas de sacrificarlo todo, de dejarlo todo. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para reunirnos con los creadores, con los hacedores, con quienes integran este amplio renglón al que llamamos la cultura. Lo invisible y lo evidente, la migración, el irse y el volver. En medio de eso, la oportunidad de mostrar su trabajo aquí, el lugar de origen que fue dejado hace 25 años. Estos son algunos aspectos que se cruzan y entrecruzan en el proyecto expositivo Invisibles en la Oscuridad, de regreso a casa del artista Arlín Correa Valencia, bajo la curaduría de Guadalupe García Miranda, fundadora de The Ant Project, organización sin fines de lucro con base en Estados Unidos. La exposición abrirá este viernes 7 de enero a las 17 horas en la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar de la UAP. En la muestra, Arlín Correa presenta una serie de obras bordadas en telas con hilos y materiales fluorescentes y reactivos a la luz para representar una dicotomía, aquella que expone la relación de padres e hijos en su calidad de migrantes indocumentados en los Estados Unidos. La artista está presente en Puebla por primera vez tras abandonar México apenas a sus 3 años de edad. Regresa a su país por invitación de la universidad, pues su estatus migratorio no le permite abandonar con libertad Estados Unidos. Es una dreamer, una soñadora y como tal está ahora aquí para inaugurar la exposición. Me da mucho gusto platicar con Guadalupe García y con Arlín para que me cuenten qué significa la exposición y el proyecto en su conjunto ahora que se exhiba a partir del viernes en Puebla. Sí, pues muchas gracias por acompañarnos y por tenernos aquí contigo. La exposición pues significa muchas cosas, no solamente para mí, para mi familia, para mi experiencia, pero también como para representar y enseñar la historia de lo que sucede cuando nos vamos de nuestro país en búsqueda de este sueño americano, porque muchas veces creo que estamos desconectados y no como comunidad, no solo aquí en México, pero también en los Estados Unidos, no conocemos la verdad de lo que sucede, no solamente a mí, a los niños, pero también a todos los millones de gente que se van en búsqueda de una vida mejor. Absolutamente. Y bueno, para mí, yo lo digo mucho, es un sueño compartido el que esté aquí Arlín, porque creo que yo estuve muchos años en museos muy grandes aquí en México, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, y para mí el sentido de hacer una curaduría es que exista una experiencia significativa, tanto para el artista como para el público. Y para mí esto es un sueño hecho realidad porque en primer lugar, bueno, Arlín está cumpliendo lo que más deseaba, que era volver a su casa, pero también está cumpliendo una misión muy heroica, que es ser la voz de millones de personas que están viviendo este tipo de situaciones en Estados Unidos. Entonces, para mí es una enorme alegría que estemos aquí en Puebla, un lugar al que yo adoro, mostrando el trabajo de Arlín por primera vez en México. Estamos en un momento, pero que también es un momento continuo, en donde la migración es un tema actual y vigente en las agendas, no solo políticas, sino sociales, económicas, culturales de las regiones. Puebla es un espacio particular porque por aquí desembocan las miles de personas que van cruzando el territorio mexicano hacia el norte del continente. ¿Cómo aterriza esta exposición en ese contexto?
Pues la obra que presentamos aquí en Puebla es súper simple y lo platicábamos ayer que aunque es simple, es muy fuerte, tiene mucha emoción, porque lo que yo quiero hacer es representar el amor, el sacrificio que se tiene de un padre a un hijo en una familia, para poder hacer este viaje, ¿verdad? Para poder tener las fuerzas de sacrificarlo todo, de dejarlo todo y de soñar que existe un futuro mejor o que se puede realizar sueños mucho más grandes de lo posible que tenemos en el acceso, ¿verdad? Entonces, la obra son imágenes de padres con hijos que están en momentos de oscuridad y no se ven completamente juntos, pero dependiendo de la luz, se reflectan o brillan y se separan el padre y el hijo. Hay un momento donde si le ponemos el flash de nuestro teléfono o una, ¿cómo se dice? Linterna. Una linterna a la obra, el papá absorbe toda la luz y refleja la luz hacia nosotros para proteger al niño. Entonces, hay momentos donde podemos ver y experimentar cómo un papá puede proteger y amar tanto a un bebé y darle la luz, ¿verdad? Porque si vemos la obra en la oscuridad, solamente el bebé brilla y el papá se sacrifica y ya no existe. Entonces el bebé es la continuación, el bebé es todo el amor que hubo en este momento de movimiento de migración para poder ser la luz, ser la continuación, el momento de esperanza. Sí, la obra de Arlene tiene una potencia increíble porque es muy inmediata al espectador. Vaya, no necesita mucho texto, mucha explicación para verlo, porque es como se hacen invisibles los niños, como los padres, como decía Arlene, reflejan la luz. ¿Y qué quiere decir que reflejen la luz? Es reflejar todo lo negativo que llega a ellos, a veces, como dice Arlene, las críticas, los juicios, los problemas, los estigmas que se tienen muchas veces de los inmigrantes en Estados Unidos, para que el niño pueda brillar, ¿no? Y que el niño no reciba toda esa carga, ¿no? Que eso me parece de una poesía increíble. Y ahora que hablan de la obra, Arlene, ¿qué encontraste en el bordado, como dispositivo? ¿Por qué lo tomaste como dispositivo de tu obra? Sí, pues fíjate, me encanta esa pregunta porque es muy personal, ¿verdad? Como artista, me encanta tener mucho contexto en de cada cosa que hago, todo lo hago con intención. Y pues yo estudié mi maestría en pintura, específicamente de óleo, y estaba obsesionada con esta idea de ser la mejor pintora, como de ser la pintora mexicana. Pero la verdad era que el tipo de pintura que yo estaba estudiando y que me fascinaba era una pintura de Europa, ¿verdad? Que no es de mi raíz, que no es de donde yo vengo. Entonces, cuando llegó la pandemia, estuve en casa con mis suegros y ellos son de El Salvador y usan mucho el bordado y la máquina de coser. Y ya no tenía acceso a mi estudio porque habían cerrado todo en San Francisco y no podía pintar. Entonces tuve un momento así como que, ¿cómo hago pinturas? ¿Cómo hago pinturas? Y vi que mi mamá estaba bordando y con su máquina y dije, wow, esa es mi arte, son mis raíces. Es increíble estar aquí en México y ver todos los textiles, todos los bordados. Ayer vimos una señora con un burrito y me enamoré, se lo compré. Es que el arte de nosotros es una arte natural, una arte útil, es tan, tan bella. Entonces me enamoré pues de esa tradición, de usar el bordado, de este tema de las mujeres que muchas veces trabajan haciendo ropa para grandes corporaciones de ropa por todo el mundo y ganan muy poco y es como un tema de labor y todo esto. Entonces mis papás me enseñaron a usar la máquina y me enseñaron a bordar, así igual como les enseñaron a ellos en El Salvador, y aprendí, lo agarré y dije, ok, wow, este sí es una manera más natural. Siempre me peleaba con la pintura, chocábamos mucho, era como me gusta, no me gusta, la odio, no la odio, pero ya con el bordado sentí como que estaba más cerca a mis raíces, estaba más cerca a lo que es mío y ha sido un proceso fascinante.
Y Guadalupe, cuando imaginamos el asunto y los temas que convergen en el tema migratorio, uno de ellos pues es la cultura, ¿no? Lo que carga el migrante consigo. Ahora que Arlene cuenta las partes que la habitan, esta parte salvadoreña, la parte mexicana, el reencuentro ahora con su país, ¿qué tan importante es entrar desde esta vía por este tema que suele ser problemático, político? ¿Qué tanto nos ayuda a humanizar el renglón? Mira, yo creo que el arte es fundamental en este momento, siempre lo ha sido. Es una forma de hablar de la verdad sin tener un partido binario, ¿no? No estoy hablando de un partido político, no estoy hablando de una creencia, estoy hablando de una realidad. Y el arte te da el espacio y los medios para hablar de la realidad sin filtros. Y creo que todos necesitamos oírlo, todos necesitamos verlo, porque normalmente nos llega con una carga pues política para convencernos de que algo está bien o que algo está mal o hacernos de un lado o del otro. Pero cuando escuchas el testimonio de la vida real de alguien que lo ha vivido, pues no hay partidos, no hay religiones, no hay nada que te separe, sino es el fenómeno humano. Y ese fenómeno humano se siente en el corazón. No hay más que elaborar intelectualmente, sino unirse en el corazón con la persona. Y yo creo que esa es la gran cualidad y la gran fuerza del arte, que más allá de palabras y más allá de ideas y conceptos, se hace del corazón y llega al corazón. Y ahora cuéntenos un poco cómo fue este proceso de encuentro, cómo es que llegan a Puebla, porque también hay una historia detrás por la misma condición de Arlene. Así que cuéntenos un poco cómo ha sido este periplo. Increíble, mágico. Sí, ha sido súper, súper mágico porque pues el programa que me permitió salir es el Advanced Parole, que es una subdivisión de DACA, y el programa ha estado activo por mucho tiempo. Entonces yo he tratado de buscar formas de salir del país para poder conocer México, pero nunca se me ha dado. Siempre no cumplo con los requisitos o por alguna razón no. Tengo mucho miedo porque con ¿cómo se dice? La political status, el estatus político de los Estados Unidos hace unos años estaba como muy difícil para nosotros inmigrantes indocumentados, y pues había mucho miedo de que si salíamos no volvíamos a entrar o cosas así. Pero yo conocí a Guadalupe en Miami porque el consulado mexicano me invitó a hacer una exhibición en Miami, y yo soy de San Francisco, en el Valle de Napa. Entonces fui a Miami y justo llegó Guadalupe a ver la exhibición. Y fue un flechazo, amor a primera vista. Bueno, primero su obra me pareció, a mí me sacó las lágrimas porque es tan elocuente, tan poética y tan fuerte al mismo tiempo, ¿no? Y cuando la escuché hablar de su testimonio, verdaderamente me conmovió. Y entonces empezamos a hablar un poco más de su situación. Coincidió que ella tiene todo su cuerpo tatuado y me pareció fascinante porque todo su cuerpo está tatuado con deidades prehispánicas. Y ahí me di cuenta del amor y de también como esa necesidad de mantener sus raíces en ella, ¿no? De mantener sus ancestros vivos. Y bueno, yo soy historiadora del arte. Tuve el privilegio de estar en la excavación de la diosa Tlaltecutli del Templo Mayor. Yo estuve ahí viéndola cuando recién la habían sacado de la excavación. Y tengo un amor enorme por mis ancestros, por esa diosa que me permitió verla. Y cuando veo a Arlene, tiene a Tlaltecutli en todo su vientre, su pecho. Y entonces me pareció así como, wow, o sea, realmente está conectada con sus ancestros, ¿no? Con sus raíces ancestrales. Y en ese momento yo lo sentí, dije, Arlene tiene que ir a México. Vamos a ver la manera de que vaya a México, ¿no? Y entonces surge, bueno, Julio Glockner, que es un amadísimo amigo mío, él y yo trabajamos juntos en una exposición en el Palacio de Bellas Artes y hemos estado en contacto desde entonces. Yo le hablé, le conté el tema de Arlene, vio su obra, le pareció
fenomenal. Y entonces, pues Julio nos estuvo conectando y organizando la exposición aquí en Puebla, que ha sido un verdadero privilegio. Ayer, antier, que llegamos a conocer el ex convento de las Clarisas, nos quedamos que hasta las lágrimas se nos salieron a las dos. ¡Qué maravilla de edificio! Es bonito saber, ¿no? Cómo se van encontrando ahí, hay puntos de conexión, cómo pareciera que hay caminos paralelos que sí se encuentran y se tocan. Y en ese sentido, Arlene, ahora que ya Guadalupe ha dado, digamos, esta visión sobre la obra, sobre cómo llegas a Puebla, y tú un poquito antes nos hablaste, quisiera que nos desmenuzaras sobre la obra que presentas aquí, porque como dice Guadalupe, es potente, es elocuente. ¿Qué pasa con estos bordados? Sí, pues la historia de los bordados empieza con el nacimiento de mi sobrina. Ella se llama Aileen, eso casi como yo, Arlene y Aileen. Ella tiene 2 años y cuando mi hermana se embarazó fue la primer bebé, la primera nieta de mi familia, y todos en mi familia somos indocumentados menos mi hermano pequeño y pues ahora Aileen. Y su nacimiento fue muy fuerte para mí, fue un momento como de mucho amor, de mucha pasión, de reconocer pues ese amor que se tiene a un hijo. Yo desafortunadamente no puedo tener mis propios hijos, entonces mi esposo y yo hemos tomado como el papel de padrinos con Aileen, y yo estuve allí en el cuarto cuando nació Aileen y fue como, es algo inexplicable, ¿verdad? Que un bebé nazca y que nos acompañe en esta vida y que tenga nuestras calidades, que tenga los rostros, es la continuación de nuestras raíces, de la cultura, del lenguaje, de todo. Es un momento hermoso. Entonces, cuando llegó Aileen, yo pude entender el amor que mis padres tuvieron para poder llevarme a los Estados Unidos, porque es algo que yo siempre he estado como contemplando, qué pasó en la vida de mis papás, qué tuvo que haber sucedido en mi vida a los 3 años para que mis papás tomaran este salto de Michoacán a California. Y es un salto enorme, ¿verdad? Para ellos dejar sus familias. Mi papá nunca volvió a ver a su papá falleció y en 20 y tantos años no se reconectaron. Entonces, todo eso es como el sacrificio más grande, ¿verdad? Nuestros ancestros se sacrificaban para los dioses y hacían sacrificios muy bellos y honorables, y creo que mis padres han hecho lo mismo, ¿verdad? Sacrificaron todo para nosotros, para darnos una vida mejor y que no tuviéramos que sufrir lo que ellos sufrieron aquí. Entonces, todo eso llegó el nacimiento de Aileen, llegó la pandemia y como te conté, me metí esto del bordado con mis suegros, y ellos, pues para ellos también empezaron a entender más mi trabajo, darle más valor al ser artista, porque a veces en la comunidad es como, eres artista, te gusta pintar, no tienes trabajo de verdad, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a ver que sí, que el arte es fuerte, que el arte puede cambiar las cosas, que nos puede dar una felicidad, un recuerdo de amor, darnos reflexiones de nuestras propias comunidades para que veamos el valor de lo que traemos al mundo. Entonces se combinaron pues el nacimiento de mi hermana, también de mi sobrina, y luego este tipo de arte que mis padres me enseñaron, y llegué a poder crear estas figuras de padres e hijos usando las imágenes de mi familia. Entonces cada obra es ya sea mi esposo y mi sobrina, mi papá y mi sobrina, mi mamá, mis hermanos, y siempre que estamos juntos les digo, agarra el bebé así, o no, ahora sí, y les tomo fotos con las referencias que uso, y también uso la ropa de mi familia. Entonces les quito su ropa del closet y les digo, esta camisa me gusta porque tiene un logo que significa esto o tal cosa, y corto la ropa de ellos y luego las vuelvo a poner para poder reconstruir una persona y este bebé, ¿verdad? Y también es emblemático pues esta acción de cortar y de volver a reconstruir algo, porque es algo muy importante que tenemos que recordarnos, que aunque las cosas se rompan y ya no se vean útiles, pueden volver a ser
completas, ¿verdad? Puedes volver a recrear una vida, a tener sueños nuevos, a buscar otra forma de existir en la sociedad o en las comunidades. Entonces la obra no tiene facciones como reconocibles de ninguna persona. Te digo que son usando telas y materiales que le quito a mi familia. Entonces son como siluetas solamente, porque quiero que la obra se una a toda la gente que aunque no sean inmigrantes o no sean blancos o cafeses o negros, no importa, ¿verdad? El color no importa, lo que importa es el mensaje de la humanidad, de que todos somos hijos o tenemos hijos o vamos a tener hijos y podemos entender esa relación que se tiene y el amor que se tiene a un hijo o a un padre para poder ver cómo nos damos y nos quitamos la luz, cómo nos separamos y nos unimos en formas diferentes. Ahora que me cuentas de esta forma tan sentida, tan personal sobre este proceso y a lo largo de la charla que hemos tocado temas como origen, identidad, raíces, pareciera entonces que todos estos asuntos son elásticos y que no hay territorios, ¿no? Estas cuestiones son capaces de alzar y extender el brazo y llegar hasta San Francisco y luego llegar contigo, Guadalupe, a Miami. Entonces, ¿cómo entender qué tanto abre todas estas reflexiones pueden encontrarse y qué tanto podremos abrir el panorama para pensar a la migración y el estar aquí o el estar allá de esta manera? Bueno, yo creo que es un lenguaje universal y muchas veces he hablado, en el caso de Arlene, que lo más íntimo es lo más universal, porque cuando tú te abres de esa forma, conectas con casi toda la gente. Como dice Arlene, todos somos hijos, todos hemos estado en alguna de esas circunstancias. Y para mí es fascinante ver, como dices tú, de la elasticidad. Yo para mí lo concibo como una esfera, porque a veces creemos que la realidad es lineal, pero de repente esa línea se rompe y nos damos cuenta que es una esfera que se conecta por todos lados, que lo que hace Arlene en San Francisco está repercutiendo en Miami, en México, en Puebla. Entonces, pues para mí es una muestra más de que la realidad está interconectada en todos lados y la acción de un lado tiene un efecto a veces que no sabemos ni hasta dónde llega, ¿no? Háblenme ahora para ir cerrando un poquito la conversación sobre Invisibles en la Oscuridad de Regreso a Casa. ¿Se queda? ¿Habrá en esta idea de interseccionar las cosas? ¿Habrá actos paralelos? ¿Qué pasa con la exposición? Sí, bueno, se inaugura el 7 de enero. Tenemos pensado que se quede al menos un mes, no tenemos la fecha de terminación. Y va a haber una mesa redonda que se va a llamar la familia transnacional, sí, algo así. Arte y migración, la familia transnacional. Igual la fecha está por definirse, la va a dirigir Valentina Glockner. Entonces sí va a haber eventos paralelos, se van a ir anunciando muy pronto. Claro que la gente de la universidad acaba de llegar o están llegando, entonces las fechas están por definirse, pero sí va a haber. Pues me dará mucho gusto verlas el viernes de manera presencial, saludarlas, pero también me da gusto que esta conversación haya sido de esta forma, porque alguien nos escuchará por ahí y se dará cuenta que todos estos asuntos son posibles de ser hablados, de ser tratados, de verlos con una mayor amplitud desde otro punto de vista que debe ser más humano, más sensible, más hasta poético. Así que yo les agradezco mucho, Guadalupe y Arlene. Nos vemos pronto y también espero ver su obra también en vivo. Gracias, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias.